Bueno, vamos a empezar este video dando un poco de contexto. Hoy es 21 de septiembre del 2025. Estoy en mi habitación en Barcelona. Estoy haciendo como mucha investigación con el cuerpo antes de este video. O sea, lo que estuve documentando ha sido eso. Y bueno, como verán, me fisuré el codo. Jugando a la pelota. Entonces como que eso me frenó un poco estas semanas. Esto pasó hace nada. Pero yo como que venía con el proceso bastante frenado. No el proceso real, sino la documentación del proceso. Entonces bueno, quería hacer como una actualización como para ordenarme un poco sobre dónde estoy, hacia dónde voy con la obra. Como para acordarme, todo esto es para mí. Si lo estás viendo, qué bueno. Pero bueno, básicamente lo que yo quería era documentar como la evolución de esta obra, de esta corriente de pensamiento que me ha atravesado, creo, más que otra cosa, porque realmente eso es, como no es solamente una obra y una idea como específica de una perfo, sino como toda una corriente de pensamiento que siento que vengo desarrollando para mi vida y que es lo que quiero plasmar artísticamente, como que, y bueno, nada, eso. Básicamente todo esto empieza porque siento que ahora entiendo que son elementos de los rituales, podríamos decir, se me fueron presentando. Como que siento que lo que me pasó fue que se me fueron mostrando ciertas herramientas que pensé que eran aisladas, como que bueno, son cosas, aprendizajes de la vida, obvio, que todos vamos teniendo. Pero como que empecé a sentir que esas herramientas estaban conectadas de alguna manera con algo más, como que pertenecían a algo más, que no eran solamente como herramientas cuando te dicen, no sé, no te tomes las cosas personal. Como que empecé a sentir que había algo más detrás de estas herramientas. Y como que empecé a conectar, siento, los puntos un poco, como, ok, esta herramienta sirve con esta otra, con esta otra, con esta otra. Y como que siento que eso fue más o menos hace como unos 6 años ya, que me fui de Argentina y que siento que empecé a tener como registro de los aprendizajes que iba teniendo, como literal, conceptualmente, como, mira, ahora estoy aprendiendo a, no sé, whatever, como a que hay que sacrificar ciertas cosas, a que hay que tomarse las cosas con ciertos tiempos. Ahora estoy aprendiendo a que tal, como así. Lo empecé a ser más consciente hace unos 6 años, por ejemplo, más o menos. Y siento que a raíz de todas esas herramientas me empecé a hacer como, no preguntas, pero como empecé a relacionarnos mucho con la sociedad y con si los problemas que yo estaba teniendo y por ende las herramientas que necesitaba buscar eran problemas míos o eran problemas más como de todos, como del común de la gente de esta época. Obviamente empecé a sentir que sí, que igual esto no es ningún descubrimiento, ¿no? Que mis problemas son los mismos problemas que los que tienen todos y que habían raíces como muy similares en todos estos problemas. Y como soy una persona, wow, eso fue un rayo. Vamos a mostrar mi ventana. Se está por repudrir el clima. A ver si me pongo del otro lado, ¿qué tal? Así tengo como este fondo tremendo. Bueno, tremendo. Se está por repudrir. Bueno, en fin. Básicamente eso, como que obviamente las herramientas son algo universal. Justamente por esta universalidad y por como que sea tan transversal, que empecé a sentir como que afectaba realmente a todas las personas y como casi de la misma manera, empecé a sentir que era como, ok, si a todos nos está pasando lo mismo, como que todos estamos enfrentándonos a los mismos problemas, quizás en algún lado voy a encontrar como cuáles son las soluciones. Siento que eso también habla mucho de mi forma de ser, pero
como que soy alguien que trata de buscar soluciones a las cosas así prácticas. Y me empecé a encontrar como con mucha simbología, como... No sé la verdad cuál fue el camino exacto que me llevó hasta acá, pero sí sé que empecé a sentir como que habían cosas que me llamaban de la naturaleza. Y que esa naturaleza me daba muchas respuestas. Y empecé como a, bueno, no sé, leer, estudiar cosas como sobre la observación, sobre la conexión que tiene nuestra realidad con la naturaleza, con el constante procesamiento de cosas que nosotros vivimos, como que nosotros estamos constantemente haciendo cosas que se parecen a lo que hace la naturaleza. Porque bueno, somos parte, obvio, ¿no? Pero me refiero como a... Estamos todo el tiempo hibernando, siendo primavera, siendo verano. Estamos todo el tiempo sembrando, fertilizando, esperando. Y como que siento que empecé a encontrar muchas respuestas ahí. En esos procesos que hace la naturaleza, como para decir, bueno, a ver, ¿cómo lo haría la naturaleza? Y siento que ese fue como... Esa fue como la respuesta que yo empecé a encontrar. Pero de repente se me presenta este libro, que bueno, lo voy a poner mejor acá, que se llama La desaparición de los rituales. Y como que más allá de si estoy de acuerdo o no estoy de acuerdo con este filósofo, si es muy New Age, si es muy como más de lo mismo de esta época hiperconsumista o no, o sea, más allá de que si tiene moral para hacer la crítica que hace, creo que lo interesante es que me abrió un panorama de, ok, si los rituales tienen estos componentes, que son los que describe este chabón, ¿qué onda esos componentes? ¿Están en nuestra sociedad? ¿En nuestra naturaleza? Y como que encontré muchas respuestas en esos componentes, como en lo que falta, ¿no? En que, para ser más específica, este libro habla de que los rituales están conformados por, primero, una acción simbólica que da paso a que suceda el ritual. Debe ser como que está relacionado mucho al juego, a que sea un juego, justamente, no como está concebido hoy, como condicionado por tener que obtener una ganancia, sino el juego por mera diversión realmente, y por descubrimiento y por exploración. Y también está muy vinculado con otro componente que sería la pulsión de muerte, que hace referencia a que, ok, este juego, para que vos pongas tu honor y realmente te lo tomes en serio, pero sin tomártelo en serio, ¿sí? Como comprometerte más que tomártelo en serio, para que estés comprometido, tiene que haber una pulsión de muerte. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que es de vida o muerte lo que estás haciendo. Que te tomás ese juego como si de tu vida se tratara, con esa misma pasión, como cuando eso, o sea, querés ganar a toda costa, no te importa lo que tenés que hacer. Esto da paso a que cuando termina este juego en el que pones tu pulsión de muerte, haya una celebración y necesariamente un descanso. Y se me quedó una cosa, que es que para poder acceder a que haya un juego y a que haya una pulsión de muerte, tiene que haber un sacrificio, que yo me gusta pensarlo como una ofrenda, porque en el momento en el que es una ofrenda, de cierta manera deja de ser un sacrificio, ¿no? Porque si vos lo estás haciendo con un propósito y sabés que lo que estás entregando es en pos de algo más grande, es mucho más probable que se sienta más liviano, por más de que estés entregando algo que es súper crucial para tu vida, ponele. Todo esto me ha llevado mucho tiempo de investigación y como mucha... Siento como que mucha, no sé, como duda y escribir, como que intentar... Siento que antes estaba como que uniendo las piezas y ahora un poco que las uní, y que siento que ya logré como
entender hacia dónde voy. Siento que para mí, ahora más que nada, puedo entender que todo esto se trata de encontrar todos estos componentes en nuestros procesos diarios. Siento que todo esto, o sea, como que todo esto del ritual termina siendo un arquetipo, de alguna manera, en el que se puede encasillar prácticamente todo lo que hacemos. ¿Qué quiero decir con esto? Que vos, en una gran parte de los procesos que haces, y con procesos me refiero a cualquier cosa, como buscar trabajo, tener una pareja, hacer un proceso creativo como un proyecto. Siento que si pensamos nuestra vida y nuestras acciones como rituales, no por ritualizar, sino por los componentes y el arquetipo que plantea el ritual, si pensamos todo desde ese arquetipo, es más fácil entender por qué estamos tan desconectados de lo que yo le llamo el lenguaje de la belleza. Siento que las cosas que están como en la naturaleza, siguiendo el arquetipo ritual, tienen un lenguaje de la belleza. Por ende, más que tienen, diría que hablan el lenguaje de la belleza. Y eso se traduce en que lo que ves es perfecto, como no perfecto en el sentido hegemónico de la palabra, sino perfecto alineado con Dios. Como que siento que en el momento en el que esa acción tiene los elementos de este arquetipo, automáticamente hablan ese lenguaje, el de la belleza. Y que por ende entra como una lectura distinta, como que uno lee otra cosa. Y es lo que sentís cuando, no sé, cuando ves esas parejas que se entienden mucho, o cuando estás con esas personas que tienen tipo tus mismos códigos. También siento que sucede cuando ves algo no bien hecho, repito, como desde la hegemonía, sino como desde la armonía. Como que siento que así se llega, ¿no? Como es una manera de llegar. Obviamente no es la única, ni es que esto define nada. Pero sí creo que bueno, que entendí un poco de cuál es el lenguaje que me hablan las cosas a través de esto. Les voy a dejar acá un dibujito que hice. Este dibujo es la representación literal de un proceso muy normal, que sería cuando el sol derrite la nieve se convierte en agua, esa agua baja, riega y se convierte en lago para esperar a volver a ser condensada y volver a las nubes y volver a ser agua. Entonces, acá están todos los elementos que les decía como de mi lenguaje de la belleza, que sería una acción simbólica que le da comienzo, que es el sol intencionando o no, como quieran pensarlo, el derretir el agua, el derretir la nieve. Ahí ya está la acción simbólica, ¿no? Como derretir la nieve. Hay una ofrenda y una pulsión de muerte al mismo tiempo. La pulsión de muerte es que la nieve se derrite, se entrega a cambiar de estado, por más de que eso le implica la muerte, ¿no? Como implica que te mueras, nieve. Pero la nieve no sabe, se transforma. Y al mismo tiempo hay una ofrenda porque se está
sacrificando a sí misma en pos de qué, en pos del juego, que es lo que viene después. La nieve se derrite y se cae y es ese juego de convertirse en otro estado y fluir y correr. Y la celebración es cuando efectivamente esa agua cumple con su propósito, que es regar, darle tipo vida a todo lo que toca, ¿no? Uno de los tantos, por supuesto, pero se me ocurrió como esto, de que la celebración es ese momento, cuando riega, cuando efectivamente alimenta y cumple su propósito de derretimiento. Y luego hay un descanso, que es cuando el agua vuelve al lago y descansa, espera, simplemente se prepara para ser condensado de nuevo. Siento que esto es como un arquetipo dentro de, como digo, todos estos procesos por los que atravesamos, que está muy condicionado por esta investigación que estoy haciendo ahora, como de cómo no cómo afecta, porque entiendo cómo afecta, pero sí como el entender cuál es el planteo o cuál es la relación que hay con que al mismo tiempo existen estadios por los que tiene que pasar este lenguaje de la belleza. Estadios, se me ocurre, puede ser una manera, que son esto de el invierno, la primavera, el verano, el otoño. Como siento que estas categorías, como esta división en 4 estaciones, estados, como que se repite mucho en la naturaleza y siento que se repite mucho en nosotros y que es también como una condición, podríamos decir, para que este proceso, o sea, este lenguaje se entienda, como que sea armónico. Porque, por ejemplo, para que exista primero la acción simbólica, que es el sol dándole calor a la nieve, primero tuvo que haber nieve. Y esa nieve representa el invierno, por ejemplo. Justo en este caso coincide, pero digo el invierno como proceso de muerte y de vacío y de frío y de, podríamos decir, como casi fertilizar. No es fertilizar porque siento que fertilizar es mucho más el otoño. O bueno, no sé si el otoño. A lo que voy con el invierno es que siento que el invierno es una época de espera. Y que muchas veces es como desesperante esa espera porque parece que no está sucediendo nada. Y en realidad es parte como de justamente de que todo este lenguaje se pueda hablar y de que todos estos estadios se respeten. Así sea como que el descanso está sucediendo en el verano. Y como con verano como que me refiero como al concepto verano, como lo que representa, no necesariamente al verano real. Por eso digo que es como algo análogo a la vida todo el rato, porque siento que nuestros procesos personales pasan por inviernos, otoños, primaveras, veranos, y que muchas veces estamos en una época en la que necesitamos que sea invierno internamente, necesitamos guardarnos, necesitamos del frío que hace que protejamos a las cosas y no las dejemos salir, como de la oscuridad, del vacío, para que después venga algo que se planta a una tierra que se va a fertilizar. Como que siento que va muy de la mano. Entonces, bueno, siento que el imaginario va un poco por ahí. Justo como que dentro de este proceso se me cruzó otro libro, que también se los voy a dejar acá, que se llama Un amigo judío, de Leonor Silvestri, que pareciera como que es literalmente, o sea, la chabona antagónica totalmente a Byung-Chul Han, que es muy curioso porque
justo empecé como toda la teoría con el libro de este chabón, de este filósofo, y Leonor es como planteos filosóficos como muy pragmáticos y muy prácticos, y siento que están muy bajados a la realidad y al contexto sociopolítico y a los no privilegios y a ser mujer y a la agenda que hay como de temas. Y Ada se sale mucho de ahí, habla mucho de Spinoza, que si bien a Spinoza no lo he leído, sí, como que todo lo que ella dice me ha servido para bajar la data de otra manera, y es entender que necesito ponerle el cuerpo como a todo lo que estoy pensando. Es que si bien ella habla mucho como de la sociedad actual y hace muchos cuestionamientos de dónde están las respuestas, ¿no? Como de en qué parte de nuestra memoria está la respuesta a vivir un poco mejor, siento. Quizás esta es mi interpretación, perdón Leonor si no es lo que quisiste decir. Pero como que habla de muchos conceptos que a mí me tranquilizan, como por ejemplo esto de ponerle el cuerpo al trauma, podríamos decir, o a la incomodidad, o a cualquier estado en el que nos encontremos. Como que empieza hablando mucho de esto del cuerpo, del movimiento, de cómo nuestro cerebro no es más que otro órgano más, y que la mente es parte de ese órgano, como y su diferenciante es que puede generar imágenes, a diferencia de todo el resto de los órganos. Como que procesan emociones todos los órganos, pero el cerebro también puede generar imágenes. Entonces eso lo hace como muy diferente. Bueno, obviamente, pero como que ella plantea esto de desde desendiosar, siento, al cerebro y aprender a tratarlo como un órgano más en pos de no dramatizar, siento, ¿no? Como más simple. Mi cabeza, y que siento que todavía no tiene justamente corporalidad. Pero bueno, paradójicamente, yo empecé un poco la investigación, y sobre todo este canal, con investigación con el cuerpo, y me estaba dando muchas respuestas, pero siento que había como un proceso más personal que no estaba haciendo, y que esto me lo trajo, el romperme el brazo. Porque es tipo, como que el movimiento y el hacer, siento que en mí estaba muy forzado de una manera como si fuera un checklist de cosas que tenía que hacer. Y siento que estaba como corriendo para todos lados, buscando la dirección de la obra y de otros de mis proyectos y de mis ideas. Y es muy loco porque si estás haciendo una obra sobre los procesos, es porque vos claramente estás intrigada, ¿no? Por qué onda los procesos. Tipo, qué onda vos con respetar todo este arquetipo, por ejemplo. ¿Lo respeto? ¿Lo hago? Obviamente no. O sea, obviamente no. Y obviamente lo que estoy buscando es justamente la falla, que es muy loco que lo diga así, pero realmente así lo siento, como la falla que hace que no pueda yo atravesar los procesos como tales, como lo hace la naturaleza, de manera mucho más orgánica y menos exigente. Y es como un poco contradictorio, ahora que lo digo en voz alta, querer cumplir con un montón de cosas que necesita ese proceso para hacer, y al mismo tiempo plantear que no sea exigente. Sé que suena contradictorio, como exigir estas cosas y no ser exigente a la vez. Pero siento que el entender, por lo menos, a través de estos elementos, como entender, ok, quizás no descanso realmente, quizás no estoy jugando lo suficiente, como que han sido guías más que mandatos. Siento que las exigencias estaban desde otro lugar, justamente desde el consumo, como desde
tenés que subir a las redes sociales y querer compartir todo el rato lo que estaba haciendo y seguir respondiendo a eso y de repente pensar, bueno, wait, como que no sé si todo esto, nada de todo esto me está haciendo sentir ninguna transformación, como, no sé, como muy loco, como estar desconectada igualmente. Y con esto ahora me siento reconectada, me siento muy empapada de esto todo el tiempo. Me han surgido muchas ideas de proyectos nuevos, de cosas nuevas, a raíz de que siento que estoy entendiendo un poco que por lo menos a mí me faltaba juego. Y que cuando juego me suelto mucho más, soy mucho más feliz y hago cosas mucho más increíbles. Por ejemplo, como no se ve, ¿no? Está con lápiz, pero es como el molde para armar un candelabro con una escenografía de cartón que está, sin ir más lejos. Por ejemplo, parecen unas trompas de falopio, lo amo, pero es los rayos. Es como el comienzo de la escenografía esta que le digo. Esto va a ser como así, bueno, va a ser un candelabro. Esta idea, por ejemplo, me surge después de que soñé con este cuadro que estoy haciendo, que la luz no me deja que se vea bien, pero este cuadro que estoy haciendo surgió muy de... ay no, se ve peor. Surgió muy de un sueño y siento que es parte de, bueno, de todo el imaginario que se está creando alrededor de mi lenguaje de la belleza. Ese cuadro también como que siento que estoy full en esa, como en la red simbólica. Siento que no es casualidad lo simbólico, porque lo simbólico proviene mucho de que siento que todas estas conclusiones me llegaron a raíz de la observación de los símbolos. Y no los símbolos como un corazón, sino los símbolos como mi lenguaje de la belleza, literal. Creo que el lenguaje de la belleza es el primer concepto que da inicio a toda esta obra y no es casual que así sea. Como que yo me fui de viaje a Colombia en febrero, en marzo. Estuve haciendo una residencia de pintura y cuando llegué lo primero que empecé a notar fue como que las cosas me hablaban. O sea, muy sentí como que la posición, la manera de interactuar que tenían las cosas entre ellas y las cosas con las personas en ese lugar me atraían demasiado, como que me hablaban, real, me estaban hablando esas cosas, me hablaban de valores, de códigos, de sentimientos. Y lo primero que noté fue que ese lugar hablaba mi lenguaje de la belleza. Y ahora como que diciéndolo tipo flasheo, porque claro, obvio que habla mi lenguaje de la belleza, porque tienen los valores que yo siento. Entonces, toda esta acción simbólica y todo este arquetipo del que hablo, básicamente su objetivo, que no sé si eso lo dije, es representar ciertos valores. Entonces, lógicamente que los valores que representan las cosas cuando cumplen con este arquetipo están alineados con los míos. Siento que prácticamente, o sea, me arriesgo a que igual lo tengo que investigar, pero siento que es obligatorio. Porque el lenguaje de la belleza es el lenguaje de Dios. Y Dios, las interpretaciones whatever, yo estoy hablando de Dios, la bajada de la divinidad y del amor y nada más que eso. Siento que esa bajada es un lenguaje universal, entonces en el momento en el que los objetos interactúan con las personas a través de este arquetipo, por ende a través del lenguaje de la belleza, se siente esa conexión como cuando te sentís en conexión con Dios.
que creo que en la naturaleza lo encontrás mucho, es muy fácil de encontrar y de conectar con eso, y es más difícil encontrarlo en nuestro diario en el que nosotros participamos o en el que participan elementos u objetos que fueron creados por el hombre, pero que de alguna manera como que perdieron todos estos valores. Para cerrar, como un concepto que también es muy importante en toda mi obra, es que nuestra identidad existe, o sea, nosotros existimos en nuestra identidad. Y nuestra identidad está compuesta básicamente por la manera en la que hacemos las cosas. Porque todos hacemos las mismas cosas, más o menos, en general. Siento que justamente el cómo las haces es lo que te da identidad. Te hace existir el decidir levantarte y mirar el cielo, levantarte y mandar un mensaje de amor. Como que todas esas decisiones crean tu identidad y es importante que nos preocupemos por crear nuestra identidad. Y siento que es posible crear esa identidad con este arquetipo, porque si seguís a la naturaleza, no sé si como que es más fácil descartar, siento, como lo que no es real, como las redes sociales, como las relaciones tóxicas, como, y no tóxicas, digo, de pareja, sino como lo careta, por Dios, que me parece que es el cáncer de nuestra sociedad, que sea todo para afuera, para mostrar, como que para decirle a alguien y validar nuestra existencia a través de otras personas, ¿no? Nosotros ya existimos, aunque no nos vea nadie, y existimos en nuestra identidad. Entonces hay que cultivarla esa identidad. Yo siento que he estado muy desconectada de mi identidad. O sea, por eso también es que siento a esta investigación, ¿no? Porque como que creo que me ha costado, obviamente por circunstancias, no sé, por ser latina, creo un poco, y no tener plata, y tener como los objetivos un poco confundidos, y no tener tiempo para realmente sentarme a conocerme y a saber qué quiero y qué me gusta y cómo me gusta hacer las cosas. Como que siento que siempre he sentido una súper ansiedad por hacer y re poca como gana de descubrir cómo hacerlo. Como que siempre he sido de saltearme el cómo, ay, no sé, hacelo como sea, pero hacelo como, y no. Y ahora siento que estoy mucho más comprometida con el, bueno, a ver, ¿cómo es mi manera de hacer esto? Y bueno, creo que todo esto ha sido una guía para encontrar mi manera de hacer las cosas y poder estar como más tranquila con eso. Bueno, hasta acá hemos llegado con este blog sobre los avances de mi obra. Nada, a los que me están viendo, hola, a los que me van a ver en el futuro, cuando esto ya sea tipo toda una obra gigante y ya la vea la gente y diga tipo, wow, este fue el proceso. Y sobre todo recordarme a mí que siento mucha calma como interna y cada día siento menos prisa por llegar a ninguna parte. Como que estoy disfrutando mucho de descubrir todo esto y me siento re viva y agradecida porque estamos en un contexto muy, muy duro a nivel mundial. Palestina libre. No quiero dejar de decir eso. Ojalá cuando todo esto termine, Palestina esté en una mejor posición que la que está ahora. Y a mí me toca estar en un lugar súper privilegiado, entonces agradezco mucho y quiero honrar la posibilidad de hablar y de decir lo que quiero, puedo hacer lo que quiero, puedo hacer este video, subirlo, trabajar en mi obra, pedir dinero, lo que quiera puedo hacer, quiero honrarlo. Y creo que honrarlo es
esta obra. Es mi retribución a la gente que todavía cree en la gente. Bueno, eso fue todo. Hasta la próxima. Tengo un fuego que no puedo apagar, me está matando.